Era pasada la medianoche cuando él la vio, un hombre solo en el camino de los llanos venezolanos, borracho, quizás, infiel, con toda seguridad. Y ahí, entre la oscuridad y la hierba alta, una figura, alta, elegante, una cabellera negra que le caía hasta la cintura. Ella no habló, solo caminó adelante, despacio, como si lo esperara. Y él la siguió, claro que la siguió. Avanzaron juntos por el camino, uno detrás del otro, durante varios minutos. Ella nunca volteó. Él nunca le preguntó a dónde iban. Fue cuando el camino terminó en el borde de un barranco que ella por fin se dio vuelta y él vio su cara. Hola a todos, soy David y esto es Mundo Anómalo, el lugar donde las leyendas que nos formaron dejan de ser cuentos para convertirse en algo mucho más interesante, espejos de quiénes somos y de lo que nos aterra. Hoy les traigo una de las figuras más poderosas del folclore latinoamericano, una que no llora a sus hijos como la Llorona, una que no silba desde la distancia como el Silbón. Esta no busca redención, esta busca cobrarse lo que se le debe. Esta es la Sayona. Para entender a la Sayona hay que entender primero el lugar que la creó. Los llanos venezolanos son una de las regiones más vastas y despobladas de América del Sur, un territorio plano, caliente, cruzado por ríos y cubierto de hierba alta donde el horizonte nunca termina. Durante siglos, los llaneros, los habitantes de esa región, vivieron en un mundo donde la noche era de verdad oscura, donde los caminos no tenían luz y donde la distancia entre un pueblo y otro podía medirse en horas de caballo. En ese escenario, la soledad era real, y la soledad necesita sus monstruos. La Sayona nació en ese territorio durante la época colonial, y su nombre nos dice mucho sobre sus orígenes. Hay dos explicaciones para él, y las dos son interesantes. La primera viene de la palabra sayón, así se llamaba en la época medieval al verdugo, al que ejecutaba las condenas, la castigadora, la que cobra las penas. La segunda viene de sayal, una prenda de tela gruesa y oscura, típica de la época colonial, que era lo que según la leyenda ella siempre vestía, una figura de negro en la oscuridad de los llanos. Las dos explicaciones apuntan al mismo lugar, una figura que castiga, una presencia que cobra. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando cuenta esta historia, y que para mí es uno de los detalles más fascinantes. Según algunos registros de la época colonial, había mujeres reales que se disfrazaban de la Sayona para moverse por los caminos de noche sin ser cuestionadas, para verse con sus amantes, para tener una libertad que de otra manera les sería imposible. Piénsalo, la leyenda del espanto más temida de los llanos fue usada por mujeres reales como disfraz de libertad. Si eso no les dice algo sobre el poder que esta figura tenía sobre la imaginación de la gente, no sé qué podría serlo. En un pueblo de los llanos venezolanos, durante la época de la colonia, vivía una mujer llamada Casilda. Era alta, elegante, de una belleza que la gente recordaba. Se había casado con un hombre llamado Severiano, con quien tenía un hijo pequeño. Por fuera, era una vida perfecta. Por dentro, Casilda vivía en una guerra constante consigo misma. Era una mujer de celos profundos, capaz de vigilar a su marido durante horas, de leer en cada mirada ajena una traición que todavía no había ocurrido. Y entonces llegó el rumor. Un hombre. Algunos dicen que un vecino envidioso, otros que un pretendiente rechazado, se le acercó un día y le dijo que su marido le engañaba, que el amante era su propia madre. Era mentira. Severiano nunca le había sido infiel, pero Casilda no buscó la verdad. La furia no le dejó espacio. Esa noche, mientras su esposo y su hijo dormían,
prendió fuego a la casa. Luego fue a casa de su madre, la encontró y la enfrentó a gritos. Su madre se defendió, le rogó que le creyera, que era todo mentira, pero Casilda tenía un machete en la mano y los celos en los ojos. Le dio 3 cuchilladas en el vientre. Su madre murió lentamente, en agonía, y antes de cerrar los ojos para siempre, la miró y le dijo: jamás te mentí, y tú has cometido el peor pecado. Por eso te condeno. Sayona serás para siempre. Casilda nunca volvió a ser humana. En los llanos colombianos, la misma figura tiene otro nombre y otra historia. Aquí se le llama Sarona, y su pecado no fue el crimen pasional, sino la profanación. Sarona era, según se cuenta, una mujer hermosa y seductora. Un día, por razones que la leyenda no explica del todo, algunos dicen que fue un acto de rebeldía, otros que de arrogancia, destruyó las vestiduras sagradas de un sacerdote. Rompió lo que no debía tocarse. Dios la condenó, no a muerte, a algo peor, a un hambre eterna que ningún alimento podía calmar. Su rostro empezó a transformarse. Los dientes le crecieron hasta volverse enormes. Los ojos se le agrandaron hasta ocupar demasiado espacio en su cara. Y entonces, en un momento que la leyenda cuenta sin adornos, se tragó a su propio hermano. Desde entonces, vaga por los llanos colombianos en las madrugadas, conquistando hombres ebrios para luego devorarlos. No busca justicia como Casilda. Sarona solo tiene hambre, un hambre que nunca termina. Antes de continuar, quiero detenerme en algo que encuentro en prácticamente todos los sitios y videos que hablan de esta leyenda y que nadie ha corregido en cámara. Hay una supuesta versión mexicana de la Sayona, llamada La Sayana, que según estos textos ocurre en la ciudad de Villavicencio, México. El problema es que Villavicencio no está en México. Villavicencio es la capital del departamento del Meta, en Colombia. Es la ciudad más importante de los llanos orientales colombianos, una región que comparte frontera cultural y geográfica con los llanos venezolanos. Durante siglos fue el mismo territorio, la misma gente, la misma tradición oral. Lo que pasó es simple. Alguien copió un texto sobre la leyenda sin leerlo bien. Escribió México donde debía decir Colombia, y ese error lleva años repitiéndose por internet como si fuera verdad. No hay versión mexicana de la Sayona. Lo que hay es una leyenda llanera que cruza la frontera entre Venezuela y Colombia, porque esa frontera durante mucho tiempo no existió para la gente que vivía ahí. Ese es el tipo de detalle que marca la diferencia entre contar una leyenda y entenderla. Todas las versiones de la Sayona coinciden en algo fundamental. Ella es 2 cosas al mismo tiempo. La primera es una mujer de belleza imposible, alta, de cabellera negra larga, vestida siempre de blanco o de negro según la versión. Aparece en caminos solitarios de noche, generalmente sola. Se acerca a los hombres o los deja acercarse a ella. No habla mucho, no necesita hacerlo. La segunda es lo que hay debajo de esa apariencia. Cuando el hombre ya está atrapado, cuando ya siguió demasiado lejos, cuando ya no hay nadie cerca que pueda escucharlo, ella se da vuelta. Y entonces él ve los colmillos, los ojos que brillan como brasas, las garras donde deberían estar las manos, un rostro que no pertenece al mundo de los vivos. Algunos testimonios dicen que el grito que lanza en ese momento es lo más aterrador, un alarido que eriza la piel y que, según los más viejos, puede dejar a un hombre loco de por vida si lo escucha de cerca. Ese grito, por cierto,
Conecta la Sayona con una figura de otro continente completamente distinto. Las banshees irlandesas son espíritus femeninos cuyo grito anuncia la muerte. Aparecen en la noche, en lugares solitarios, y su voz es capaz de helar la sangre. La distancia entre los llanos venezolanos y las colinas de Irlanda no podría ser mayor, y sin embargo, ambas culturas llegaron independientemente a la misma imagen: una mujer en la oscuridad cuya voz es capaz de destruir a un hombre. Eso no es coincidencia, eso es algo mucho más profundo. Hay algo más que vale la pena mencionar. La Sayona puede desdoblarse. Puede presentarse como un perro negro o como un lobo. Algunos testimonios hablan de haber visto algún animal grande y oscuro en el camino que de pronto desaparece y segundos después aparece la mujer. Para protegerse de ella, la tradición llanera recomienda llevar animales negros, perros o gatos, porque se dice que ella no puede actuar en su presencia y, claro, la defensa más simple que todos mencionan: ser fiel. Aquí les comparto uno de los testimonios que más circula en la tradición oral venezolana. Una noche, un hombre que regresaba a su casa por un camino oscuro vio a una mujer caminando sola delante de él. Le llamó la atención algo en su manera de moverse. La siguió igual. La mujer caminaba sin voltear. Él le hablaba y ella no respondía. Así estuvieron varios minutos hasta que él se dio cuenta de que ya no reconocía el camino. Habían llegado a un cementerio. Cuando por fin ella se dio vuelta, él no estaba mirando a una mujer. Según el hombre, logró correr. Llegó a su casa sin saber cómo. Su esposa lo encontró, temblando en la puerta, sin poder hablar. Tardó días en recuperar el habla, y dicen que nunca volvió a salir solo de noche. Quiero cerrar con algo que me parece más interesante que cualquier historia de apariciones. La Sayona no es una figura venezolana, es una figura humana. Piénsenlo, en Irlanda existe la Banshee, la mujer cuyo grito anuncia la muerte. En Japón existe la Yuki Onna, la mujer de la nieve que seduce y destruye a los hombres que se pierden en la tormenta. En la mitología griega existe Circe, que transformaba a los hombres en animales. En casi todas las culturas del mundo existe, en alguna forma, la figura de la mujer hermosa que oculta algo aterrador, la mujer que cobra lo que se le debe. ¿Por qué? Porque ese miedo aparece en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Yo creo que la respuesta dice más sobre los hombres que sobre las mujeres. Estas figuras aparecen casi siempre como castigo a la traición, a la infidelidad, al abuso de poder. Son el miedo de los que hicieron daño a que ese daño se regrese. Son la culpa convertida en forma. La Sayona no es solo el terror de los llanos venezolanos, es el espejo de algo que los seres humanos llevamos dentro desde hace mucho tiempo: el miedo a que lo que sembramos algún día nos alcance. Eso es lo que hacen las leyendas, no solo asustan, enseñan, advierten, recuerdan, y por eso seguimos contándolas. En los llanos, cuando cae la noche y el viento mueve la hierba alta, los viejos todavía dicen que hay que tener cuidado en los caminos solitarios, que si ves a una mujer hermosa caminando sola a medianoche, que no te ciegue la belleza, que veas bien antes de seguir, porque si es ella, ya es demasiado tarde. Soy David, esto fue Mundo Anómalo. Si esta historia te llegó, compártela, deja tu comentario y cuéntame, ¿conocían la leyenda de la Sayona? ¿La habían escuchado de otra forma? Déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.